Entonces, presentar a nuestro conferenciante. Mario Covaleda es psicólogo de la Universidad de Manizales, magíster en gerencia del talento humano, graduado en alta gerencia por la Universidad de los Andes y especialista en mercadeo de la Universidad Autónoma. Covaleda es investigador en psicología del consumidor, coach certificado por Rafael Echeverría y Alicia Pizarro en Newfield Consulting, certificado en metodologías de alta productividad por Chusen-Ren en Japón. Cuenta con formación en grafología por el Instituto CEN de España y es fundador y director de la firma Intuitiva Consultores. A nuestro conferenciante, mil gracias por hacer parte de este espacio académico. También quiero presentar en este momento al moderador del evento, quien es el profesor Juan Diego Salazar Henao. Él es abogado, especialista en seguridad social, candidato a magíster en Derecho Procesal del Trabajo y Seguridad Social. A nuestro moderador, también muy bienvenido a este auditorio virtual y precisamente, profesor Juan Diego, le cedo a usted la palabra para que iniciemos con esta conversación académica. Adelante. Muchísimas gracias, Cristian. Bueno, primero buenas noches para todos, para la doctora Denis, para el doctor Jorge Iván, para el doctor Wilson que está presente, efectivamente para nuestro conferenciante, el doctor Mario Covaleda. Bueno, primero quiero pues darle la bienvenida también a todos ustedes y manifestar lo contentos y la grata experiencia que vamos a tener en esta noche, ¿cierto? Vamos a tener un espacio para las preguntas. Ese espacio para las preguntas, ustedes, como ya nos lo dijo Cristian, las van a plantear por el chat y una vez terminada la intervención del doctor Mario Covaleda, pues entonces pasaremos a seleccionar las preguntas y a darles respuestas a ellas. Entonces, en ese orden de ideas, pues quiero darle la palabra a nuestro conferencista. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y a todos ustedes también muchas gracias. Muy buenas noches para todos. Un saludo muy especial para todas las personas que se hacen presentes en este espacio de conversación. Igualmente, un saludo muy afectuoso para todos los directivos de la Universidad de Manizales, muy especialmente a la doctora Denis Rincón, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, también un saludo, profesor, líder de la universidad, a quien también admiro profundamente. Un saludo muy especial para el doctor Wilson, para el doctor Juan, para todos los coordinadores, administradores, moderadores de este espacio, para Cristian también, a quien he seguido su trabajo en comunicación y también tengo toda mi admiración hacia él. Bueno, bienvenidos todos a este espacio. Hoy vamos a introducirnos en un concepto provocador que se denomina liderazgo generativo. Yo voy a estar conversando con ustedes alrededor del liderazgo generativo y los invito para que pregunten, para que conversemos, para que activemos un espacio que nutra los aprendizajes de todos los aquí presentes. Entonces voy a compartir una presentación y esta propuesta de liderazgo generativo, ¿sí?, que ustedes ven aquí, es una propuesta que nace en el marco dentro del doctorado de formación en diversidad. Tengo el privilegio de estar desarrollando este doctorado en la Universidad de Manizales y también tengo el privilegio de ser profesor de la Universidad de Manizales hace más de 17 años en sus distintos programas, en muchos espacios, en mercadeo, en psicología, en la maestría de talento humano, en la especialización de talento humano. Y así que con mucha gratitud y con mucha alegría voy a compartir con ustedes este ejercicio. Cuando hablamos de liderazgo generativo, es importante tocar que en el lenguaje humano hay dos grandes modos de hacer presencia. Cuando somos lenguaje, y cuando estamos en el lenguaje. Y en esta lógica, entonces, tenemos la posibilidad de comprender que el lenguaje, como lo decía Heidegger, es la morada del ser, es la casa del ser, es la morada del hombre. Y en ese sentido, cuando queremos plantear
un liderazgo generativo, debemos plantear un liderazgo que se abraza con el lenguaje, que se relaciona con el lenguaje, que entra en una relación íntima con el lenguaje, y por esta razón es fundamental estudiar, comprender, sentir estos dos modos del lenguaje. El primer modo del lenguaje es un modo donde usamos el lenguaje para referir el mundo que ya pasó. Muy en informes, análisis retrospectivos, biografías, historias, repeticiones, y es un modo lingüístico que es habitual en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, ¿sí? Casi que diríamos que el modo lingüístico de estar en el pasado a través del uso del lenguaje es el modo predominante en nuestras sociedades, al punto que hoy en tiempos de pandemia escuchamos a la gran mayoría de las personas preguntando ¿cuándo volveremos a la normalidad? Y cuando esa pregunta emerge, estamos casi que diciendo ¿cuándo volveremos al mundo que ya conocíamos? ¿Cuándo volveremos al mundo que ya dominábamos? Porque el modo de lenguaje que nos ubica en el mundo que ya pasó es un modo de lenguaje relativamente cómodo, es un modo de lenguaje que nos da cierta tranquilidad porque está fundamentado en certezas, y el exceso de certezas pues se convierte en limitación de la posibilidad creativa del ser humano. Entonces, cuando nosotros desde Intuitiva acompañamos muchas organizaciones, encontramos que muchas de estas organizaciones están mirando todo el tiempo hacia el pasado. Cuando pasaba esto aquí, cuando hacíamos esto aquí, y hacia atrás y hacia atrás. E incluso hay organizaciones que tienen muchas más historias que sueños, porque es más fácil, repito, contar lo que ya sucedió. El segundo modo de estar, de ser en el lenguaje, es un modo que denominamos generativo, que es cuando abrazamos el lenguaje con la potencia creadora de futuro. Y aquí es donde debemos empezar a hacer una reflexión profunda, y es el lenguaje como una posibilidad de crear nuevos proyectos, nuevas acciones, nuevas posibilidades, nuevas certezas. Y para esto es fundamental entrar en un romance con las preguntas. La noción generativa del lenguaje es una noción que entra en intimidad con la pregunta, porque toda nueva pregunta nos llevará a una nueva respuesta posiblemente. Y toda nueva pregunta nos permite iniciar el proceso creativo. Ahora bien, incluso podríamos decir que en tiempos de pandemia, la pregunta no debería ser ¿cuándo volveremos a la normalidad?, sino ¿cuál es la nueva vida que queremos vivir? Y en esa postura, en esa pregunta, emerge la posibilidad de crear nuevas vidas. Ahora, la pregunta para todos los aquí presentes es, ¿cuánto tiempo de tu vida inviertes en la noción del lenguaje del mundo, hablando y refiriendo el mundo que ya pasó, y cuánto tiempo de tu vida estás usando la noción generativa del lenguaje? No hay que hacer un estudio muy profundo para darnos cuenta que en nuestras sociedades, en nuestras organizaciones, hacemos comité tras comité, reunión tras reunión, para hablar hoy, entender que el lenguaje, más que dar cuenta de la realidad que habitamos, nos posibilita a crear la nueva realidad anhelada por nuestro corazón. En este sentido, es fundamental compartir con todos que el lenguaje es el epicentro de lo generativo. Y el lenguaje en su noción creativa, el lenguaje en su noción de configuración de nuevas realidades. Y entonces hay una premisa que debemos conversar, y es el lenguaje que conversamos. Nos convertimos en lo que susurramos, nos convertimos en lo que callamos, nos convertimos en lo que conversamos y cómo lo conversamos, en lo que susurramos y cómo lo susurramos, en lo que callamos y cómo lo callamos. Y es más, nos convertimos en las personas con las que interactuamos
nuestro palabreo, nuestro susurro y nuestro silencio. Y por esta razón, algunos investigadores, incluso de la neurociencia, vienen planteando que somos en la configuración de conversaciones con las personas con las que más interactuamos. Y algunos investigadores plantean que terminamos pareciéndonos a las 5 personas con las que más interactuamos en nuestra cotidianidad. Y entonces la pregunta es, si somos lo que conversamos y con quien lo conversamos, entonces, ¿en quién me estoy convirtiendo? ¿En quién me estoy configurando? ¿Quién es el sujeto que estoy habitando? Es decir, si soy los lenguajeros que lenguajeo con las personas que interactúo y quiénes son el tipo de observadores con los que estoy interactuando, ahí emerge una noción de identidad. Y cuando estamos entonces en esta lógica, muchas personas estarían diciendo, venga Mario, bueno, pues urgimos pasar al lenguaje generativo, urgimos crear lo nuevo, abrir paso a lo distinto, a lo aún no conocido. Y yo digo totalmente de acuerdo. Esa es la gran provocación inicial de esta conversación. Y para llegar a ese nivel de empezar a habitar el mundo de lo generativo, hay una fundamentación, hay un requisito fundamental, que es la presencia plena, que es estar en el aquí y en el ahora, que es estar presentes en el presente y vivir en presencia plena el presente. Segundo, tener una conciencia de sí mismo y del mundo, que esa conciencia de sí tiene que ver mucho con la posibilidad de tener conciencia del cuerpo, porque el cuerpo se configura en el dispositivo vivo que nos permite tener conciencia de nosotros mismos, y cuando estamos presentes en la presencia plena, tenemos conciencia de nosotros mismos y una conciencia expandida de nuestro ser en el mundo y del mundo en nuestro ser, emerge el proceso intuitivo. El proceso intuitivo como una capacidad humana extralingüística, silenciosa, poderosa, que susurra a la imaginación el proceso creativo. Es decir, lo generativo se nutre de lo intuitivo y la intuición emerge en el tiempo del instante que surge en el tiempo del presente. Por esta razón, cuando hablamos de un ser humano, de un ecosistema, de un equipo de trabajo que quiere crear, debe habitar la presencia plena, la conciencia expandida para que aflore el fenómeno intuitivo. En este sentido, hemos titulado este espacio conversacional el liderazgo generativo. Y hay que decir a todos que el principal rol del líder generativo es codiseñar nuevos futuros. Esta es otra de las provocaciones centrales. Creer que el líder está en la organización para controlar y hacer que todos los días la organización ocurra de la misma manera es un pensamiento obsoleto. Es decir, no estoy en contra de los sistemas de mejoramiento continuo ni de estandarización de procesos productivos. Sin embargo, en los trabajos no manuales, en los trabajos del conocimiento, la función central del líder no es conservar el estándar de la conversación, como sí ocurre en el trabajo manual. En los trabajadores del conocimiento, la función central de un líder es provocar nuevas conversaciones, es provocar nuevas posibilidades creadoras de futuro y nuevas posibilidades usando el lenguaje generativo. En otras palabras, un líder en nuestros tiempos contemporáneos debe ser un diseñador de futuros. Y quiero incluso incluir una provocación mayor. No es un diseñador, es un codiseñador. Porque el líder no configura la realidad de la organización por decreto, o con cartas, o con directrices, o simplemente estableciendo políticas. Un líder desarrolla posibilidad en la co-creación. Y en la co-creación se visibiliza el otro. Y cuando un ser humano es visibilizado, activa sus recursos de talento, de pasión, de compromiso, de entrega, de forma que tiene que ver con la comprensión del conversar. El codiseño tiene que ver con la posibilidad de mirar al otro, de reconocer su presencia. Incluso yo antes decía de darle presencia al otro, y hoy en día digo no, es de reconocer al otro, reconocer su lugar de presencia, porque el otro ya está presente. Y entonces
quiero empezar a profundizar con ustedes esta conversación. Si un líder debe ser un líder generativo, y un líder generativo es aquel que diseña futuro, entonces, ¿qué se requiere para diseñar futuro? Para vivir el liderazgo generativo. Se requiere la presencia plena como condición fundamental para crear. Muchos líderes son fábricas de ausencia. Nunca aparecen, no llegan, se hacen los ocupados, están supremamente con agendas llenas de trabajo. Para lo importante no están presentes. Y esto, pues, no va a permitir que puedan desplegar su ejercicio co-creativo en la organización. Para diseñar futuro se requiere la alegría como alegría central de la creación, de los procesos creativos. Ningún ser humano quiere que su líder sea un triste. Ningún ser humano quiere que su líder sea un amargado. O sea, ningún ser humano quiere que su líder sea el maluco de la fiesta, el maluco de la reunión. Por el contrario, nosotros los seres humanos queremos que nuestros líderes sean personas que habiten la alegría como noción básica para la creatividad. Por eso la palabra creatividad es tan poderosa. Crea en ti vida. Vive la vida, disfruta la vida, gózate la vida. Incluso nosotros en Intuitiva tenemos una noción de identidad de marca que es, si no es divertido, no vale la pena. Ahora, la diversión implica el goce, el disfrute co-creativo de nuevas realidades. Para diseñar futuro se requiere tejido de colectividad. Cuando se diseña futuro sin colectividad, es un monólogo sin sentido, sin eco, y entonces el líder generativo abre conversaciones, abre redes, abre alianzas. Incluso puedo hoy decirles que un líder generativo es un gestor, creador de redes conversacionales. Es un gestor, co-creador de colaboraciones, porque la colaboración activa la posibilidad de participar y de emerger y de aparecer en el colectivo. Para diseñar futuro se requiere vivir en el tiempo del instante, se requieren todas las emociones con luces y sombras, y aquí es trascendental decirle al auditorio que esas miradas de liderazgos netamente técnicos, basados en el método, en la metódica, en el rigor científico, de la imposición que tienen estos dispositivos, es un liderazgo que tiende a dejar por fuera las emociones. O sea, y es ingenuo querer gerenciar una organización sin incluir las emociones en el desarrollo de la organización. O sea, es urgente que las organizaciones comprendamos que los seres humanos por excelencia, como lo dice el profesor Humberto Maturana, somos seres emocionales, no seres racionales, como nos enseñaron por muchos años. En nuestro predominio de naturaleza está una dimensión multifacética, emocional. Y las emociones realmente son aquellas que dirigen los hilos de las organizaciones. Y entonces, aquí hay que decir, las emociones deben reivindicarse en las organizaciones. Debemos darle un nuevo lugar de colocación a la emoción, porque la vimos como debilidad, como fragilidad, como incluso la vemos como falta de carácter. Vemos el fluir de las emociones como improcedentes para el mundo organizacional, y por el contrario, un líder generativo reconoce que sin emoción no hay acción, que sin emoción no hay transformación, que sin emoción no hay creación. Entonces, debemos incluir la posibilidad de la danza emocional, del fluir de todas las emociones al interior de la organización. La tristeza es fundamental en el desarrollo de la organización. A veces mi hija Verónica me dice: papá, estoy triste, papá, estoy aburrida. Yo le digo: hija, maravilloso, porque el aburrimiento, la tristeza hacen parte fundamental de lo que somos como seres humanos. Las emociones son materia prima para nuestro movimiento, para nuestra transformación, y es fundamental que un líder generativo abrace la ontología emocional, las emociones al servicio del ser, y el ser que se permite sentir las emociones.
Esos gerentes contenidos, amarrados, ¿sí? Encapsulados, enjaulados en sus emociones, no inspiran a nadie, no mueven a nadie. Y la organización se siente perdida porque a veces lo que se requiere es una gran emoción. Y por eso en algún tiempo escribí en uno de mis libros, cuando siento todas mis emociones, tengo una gran emoción que se llama como tú. Ese es un buen punto para referir la potencia del liderazgo generativo. Continúo diciéndoles, para diseñar futuro se requiere la acción mediadora entre los sueños y la realidad. Es hora que le quitemos la máscara a los mercachimples de la transformación humana, que dicen que tú, si piensas, cambias la realidad, que dicen, cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad. Y yo digo, no, es urgente dejar esa narrativa, abandonar ese modelo mercachimple de la transformación humana, facilista, que te acuestas siendo uno y que te levantas siendo otro. Eso no existe, eso no es posible en los procesos humanos. Lo que sí es posible es comprender que si algún ser humano quiere transformarse, modificarse, desplazarse, la opción sea la mediadora entre los sueños y la realidad. Nos pasamos muchos comités direccionando cuentos, hablando de sueños, de posibilidades sin acción. Cuando yo hablo de un líder que diseña futuro, es un líder que incluye la acción como dispositivo que permite la materialización. Sin acción no hay nuevo ser. De hecho, el profesor Echeverría, mi maestro, plantea esta reflexión: la acción genera ser. Y entonces todo aquello que la organización anhela debe emerger, nacer en una acción. Y la principal acción que un líder o que una organización pueden emprender para transformarse es una acción lingüística. Y es un conjunto de lingüísticas que emergen en la conversación. Entonces, por esto es que yo insisto en los directivos y le insisto a todos los líderes que se están o los que se quieren formar como especialistas en talento humano, gerentes de desarrollo humano, especialistas del derecho. Yo les quiero decir hoy, la acción nos hace dueños de nosotros mismos. La acción nos recuerda que tenemos la posibilidad de transformar nuestra realidad y la realidad que habitamos. Sin acción no hay nuevo ser, no hay nueva marca, no hay nuevo negocio, no hay nueva organización. Cuando hablamos de lo generativo, es inherente hablar de la acción como un movimiento intencional, consciente, ¿sí? Firme, para transformar la realidad que habitamos. Para diseñar futuro se requiere el error como maestro. Esos líderes que se avergüenzan del error, que quieren barrer el error debajo de un tapete, esos liderazgos están obsoletos. O sea, si un líder se equivoca es porque está intentando transformar la realidad de la organización. Si un líder se equivoca es porque está intentando cambiar. Y a veces en los ejercicios de ir a la acción hay equivocación, hay error. Y entonces, ¿y quién dijo que nos debemos esconder de los errores? ¿Y quién dijo que nos debemos avergonzar pública y socialmente cuando nos equivocamos? ¿Y quién dijo que debemos dejar de aparecer en las redes cuando cometemos un error o una marca fracasa o algo no aparece como queremos que aparezca? Por el contrario, debemos mirar el error a los ojos, mirarlo como maestro e incorporar en nuestro aprendizaje. Los budistas dicen una frase fantástica que dice: hey, si vas a perder, que no pierdas el aprendizaje. Para diseñar futuro se requiere hacerse cargo activo, hacerse cargo de sí mismo. Dejar esos cuentos de mira lo que me hiciste, el dólar, el presidente Duque, el partido tal, fulano, el líder tal, mi competidor, y toda esa narrativa de hacia afuera es una narrativa que debilita el liderazgo gerencial. Nuestro mundo requiere líderes con valor, con coraje, con tenacidad. Y es que se requiere mucho valor, mucho coraje, mucha tenacidad para hacerse cargo. Hacerse cargo no es un cuentico de sí, yo lo asumo. No, ¿y cómo lo asumes, oye? Hacerse cargo tiene que ver con una dimensión más profunda del ser. Hacerse cargo tiene que ver con una intimidad de
valorarse dueño de las acciones y hacerse responsable por las consecuencias de las acciones. Hacerse cargo implica la habilidad para responder. Hacerse cargo implica dejar de buscar terceros a quienes culpar de los resultados precarios. Y cuando un líder hace eso, empieza a ganar fuerza en la organización, empieza a ganar un proceso expansivo de gerencia de la misma. Para diseñar futuro se requiere ponerse al centro, que es distinto a ser el centro. Ser el centro es un asunto de egocentrismo, de narcisismo. Ponerse al centro es reconocerse importante y reconocerse como la más grande prioridad. Que cada uno de nosotros se reconozca como su principal marca, como su principal prioridad. Y yo le digo a muchos empresarios o emprendedores que han llegado a las oficinas de Intuitiva con negocios quebrados, yo les digo, no se preocupen, mientras haya emprendedor, hay esperanza de volver a crear. Porque el emprendedor es mucho más importante que su idea de emprendimiento. Las ideas se pueden modelar, ajustar, refinar. Igualmente el emprendedor, sin embargo, el emprendedor es el nodo generativo. Y por esta razón es fundamental ponernos al centro para entendernos como nuestra más grande e importante prioridad. Y por eso el mejor camino de inversión, nosotros reiteramos desde Intuitiva Escuela de Coaching, tiene que ver con inversiones en sí mismo. Para diseñar futuro hay que escuchar las corazonadas. O sea, eso de que no, la intuición es de brujos. No, la intuición es de señoras lloronas, la intuición es de chicas sensibles, la intuición es de mujeres. Son discursos culturales, narrativas totalmente obsoletas. Son narrativas que hoy hay que dejar en desuso y permitir que las organizaciones sientan la corazonada. Una corazonada puede ser más importante que un informe de prospectiva que sacamos del ERP. Una corazonada puede ser más importante que los resultados de la investigación de mercados que hicimos la semana pasada. El líder generativo escucha la corazonada. La corazonada es ese darse cuenta, sin saber cómo me di cuenta, sin embargo me estoy dando cuenta. La corazonada es ese satori, como dicen los budistas, que tiene que ver con alumbrar, de que algo está fluyendo y se está moviendo y debo tener atención para escuchar la corazonada. Nosotros venimos acompañando a Pfizer en Colombia en varios proyectos de consultoría desde Intuitiva y para nosotros ha sido muy placentero escuchar que los directivos de Pfizer dicen, escuchemos nuestras corazonadas. Y estamos hablando de una de las firmas que inventó la vacuna, una de las vacunas para el coronavirus, y en sesiones creativas con personas de Pfizer, de diversos lugares del mundo. Escuchar a estos directivos decirse entre ellos, escuchemos las corazonadas, ha sido supremamente estremecedor para mí. Trabajar con empresas como Nestlé y escuchar a sus directivos diciendo, ¿qué te dice tu intuición? Entonces empezamos a tener unos territorios de organizaciones distintas. Algún día tuve la gran fortuna de almorzar en Bogotá con mi maestro, el profesor Humberto Maturana, y en el almuerzo le dije, profesor, ¿usted qué opina de la intuición? Y el profesor Maturana me dijo, Mario, la intuición en una década será ciencia. Y yo quiero decirles hoy que la intuición es lo generativo. Y por esto hay que escuchar la corazonada. Ok, después de esta conversación, digamos, de ideas generales, entonces vamos a introducirnos un poco más en entender, comprender y reflexionar sobre esto del liderazgo generativo. El liderazgo generativo arranca desde la misma etimología de la palabra, ¿sí? Este vocablo de generare y del italiano generare, que significa dar a luz, procrear, crear, producir, generar, causar, despertar. ¿Y cuál es el principal rol de un gerente de una organización? Procrear, dar a luz, posibilitar la emergencia de lo nuevo. Las organizaciones que en el mundo estudian el proceso intuitivo
el proceso innovador, plantean que las organizaciones deben lograr que el 25% de sus ventas anuales provengan de nuevos productos o servicios para poder sostenerse en el tiempo. En este sentido, el liderazgo generativo no es una moda. El liderazgo generativo empieza a perfilarse como una gran posibilidad de sostenibilidad de las organizaciones en el tiempo. Como diría Bugs Bunny, ¿qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, líder? ¿Dónde está tu capacidad creativa? ¿Dónde está tu capacidad innovadora? ¿Dónde está tu liderazgo generativo? Liderazgo generativo, entonces, implica un proceso que permita que emerja la innovación. Y para que emerja la innovación, un líder generativo debe permitir la aparición de los procesos de inteligencia emocional al interior del negocio. Casi que un líder generativo, podríamos decirlo, es un coach de sus equipos de trabajo. El liderazgo generativo tiene que ver con un líder que tiene la capacidad de crear, de ir más allá de las circunstancias, ¿sí? De ir más allá de repetir todos los días que el dólar está subiendo o bajando, que la norma cambió o no cambió, que mi competidor hizo o no hizo. Un liderazgo generativo tiene que ver con aprender a tomar decisiones para crear el futuro que la organización quiere crear. El liderazgo generativo existe con una pregunta, y es: ¿qué podemos hacer hoy mejor que ayer? ¿Qué podemos hacer hoy diferente que ayer? ¿Qué podemos introducir nuevo que nunca hayamos introducido en el mercado? Es decir, tiene que ver con una pregunta incómoda todo el tiempo, por buscar la mejoría, por buscar el progreso, por buscar la transformación. El liderazgo generativo sabe que es más importante tener conciencia plena, gestionar relaciones y desafiar los equipos que manejar la técnica. Es decir, no es un desprecio por la técnica. También quiero dejar esto claro en el auditorio. El liderazgo generativo aprecia la técnica, sino que la técnica es insuficiente. O sea, nos hemos dado cuenta que cuando las organizaciones se centran en la técnica, se quedan incompletas. Entonces, el líder generativo sabe que es trascendental generar conciencia, generar relaciones y desafiar los equipos de trabajo. El líder generativo está preguntándose cómo crear empatía cognitiva, emocional e interés genuino por los otros. Cuando evaluamos las principales causas de renuncia a las personas en las organizaciones del mundo, encontramos que la principal causa tiene que ver con no sentirse reconocido, no sentirse con suficientes retos y nuevos aprendizajes. Reconocimiento, aprecio, nuevos retos y aprendizajes. Las personas no se van de las organizaciones necesariamente buscando más dinero. Las personas, según las estadísticas globales, se van de las organizaciones porque no se sienten apreciados. ¿Y quién dijo que un líder no le puede decir a un colaborador te amo? No, Mario, ¿cómo se te ocurre? Es que el te amo solo es para mi hijo. ¿Y quién dice eso? ¿Quién nos dice que no pueden haber vínculos profundos y estrechos en el mundo de la organización? ¿Quién nos trajo de esa concepción que las personas no se pueden querer en el mundo del trabajo? Y entonces, esto yo quiero llamar la atención de todos ustedes, y es que el liderazgo generativo promueve el interés genuino por los otros. Ahora, llamo la atención en la palabra genuino. Mucho cuidado con esos líderes que creen que presentar interés por el otro es suficiente. Si el interés que yo presento por el otro no es genuino, el interés que el otro presenta por mí tampoco será genuino. Por eso, en Intuitiva, cuando acompañamos proyectos de transformación organizacional, le decimos a los directivos: tengan cuidado. Porque evidenciar interés por los colaboradores será una palanca de cambio. Sin embargo, si el interés es falso, es conveniente, es totalmente contraproducente, porque el falso reconocimiento produce aumentado falso compromiso. Y el falso compromiso lleva a una pseudo-organización, lleva a la organización a una obra de teatro, lleva a la organización a vivir en la superficialidad y lleva a la organización al colapso. El líder generativo
es aquel que crea contextos emocionales para promover el contexto del logro deseado. La pregunta es, ¿cuáles son las emociones que predominan en mi organización? Y la pregunta siguiente es, ¿hasta dónde esas emociones que predominan en mi organización nos acercan o nos alejan de los sueños que queremos lograr? El líder generativo no impone, porque cuando imponemos se nos oponen. Y por esto yo les digo a los directivos, si impones se te oponen, si ponen te colaboran. El liderazgo generativo implica que ese directivo esté en conciencia plena y permanente de sí mismo, ¿sí? Comprendiendo que el futuro es su gran territorio y que su norte está hacia adelante, siempre recogiendo los aprendizajes del pasado, viviendo con intensidad el tiempo presente y proyectándose con total ambición hacia el tiempo futuro. Que en últimas, pasado, futuro, presente, la comprendemos como una única línea de tiempo, porque todo lo que traes de tu pasado a tu presente se actualiza en tu presente, y todo lo que traes de tu futuro a tu presente se actualiza en tu presente, y entonces el líder generativo vive en un tiempo presente de forma continua, de forma permanente. Ok, ahí ya hicimos algunas definiciones un poco más concretas. Y ahora vamos a preguntarnos qué características, aunque ya he nombrado algunas, son supremamente relevantes en el liderazgo generativo. La presencia plena, el enfoque creador. El líder generativo no busca imitar, no busca repetir. O sea, si hoy hablaba con uno de nuestros clientes y conversábamos porque este cliente tiene un gran desafío, una gran meta, y es lograr ser líder en una categoría en el mercado colombiano. Y entonces conversábamos con el cliente, la dirección de mercadeo de esta compañía, y decíamos, para ser líderes requerimos ser los más innovadores. Los consumidores premian a las organizaciones que tienen enfoques creativos y de innovación. Yo puedo decirles hoy que una de las grandes fortalezas que tienen marcas como Apple es que el consumidor les ha premiado la osadía de innovar con relevancia, de innovar con intención, de innovar con enfoque, ¿sí? El liderazgo generativo dignifica al otro. Ese cuento de que aquí no vinimos a sentir, que aquí no vinimos a llorar, está totalmente obsoleto. Ese cuento de que un colaborador es un apellido, o que un colaborador es un número, o que un colaborador es una cifra, es totalmente obsoleto. O que todos debemos ser los mismos en la organización, caminar igual, vivir igual, hablar igual, es totalmente obsoleto. Un líder generativo es un líder que dignifica al otro, que dignifica la otredad, que dignifica la posibilidad de lo distinto, de lo raro, de lo excéntrico, que dignifica que todos podemos fluir en las identidades y nociones de identidad que queramos fluir, cuando queramos fluir, por el tiempo que queramos fluir. Un líder generativo es un líder que busca el crecimiento conjunto, es un circuito co-creador de crecimiento, es un líder que abraza el poder de las emociones, es un líder que toma la incertidumbre como posibilidad creadora. Hoy en día, cuando está la incertidumbre y la organización se estresa y la organización entra en caos, es porque no hay liderazgo generativo. Porque es que para el líder generativo la incertidumbre es su tierra de cultivo. O sea, para un líder generativo el exceso de certezas es creador de mediocridad. Por el contrario, para un líder generativo la incertidumbre es como para una trucha nadar río arriba. O sea, es que, ¿y quién dijo que la incertidumbre es mala? ¿Y quién dijo que debemos habitar certezas? ¿Y quién dice que todo el tiempo debemos estar fijos? No. ¿Qué tal si abrazamos todo el tiempo la incertidumbre como posibilidad creativa? Yo repito una frase de Frank Gardel que dice, la incertidumbre, ese desasosiego interior, es el embarazo de la creatividad. Un líder generativo sabe que las emociones son valiosas. Nosotros en Intuitiva, muchas veces lo que hacemos al acompañar a una organización es hacer un exorcismo emocional, porque hay emociones que se enraizaron en la organización.
Hay organizaciones que tienen emociones de rencor enraizadas y todo va bien, sin embargo el rencor sigue gerenciando la organización. Y todo va mal y el rencor sigue gerenciando la organización. Entonces, un líder generativo ayuda a una organización a hacer tránsito emocional, más allá del sujeto que siente. Aquí la pregunta es por la organización como organismo vivo que siente. Y entonces, esto de las emociones son contagiosas. Un líder generativo es un gestor emocional. ¿Qué emoción predomina en tu organización? ¿Cuál es la emoción que tú produces en la organización? ¿Cuáles son las emociones a las que les dan alimento todos los días en tu organización? Y entonces, si un líder es un gestor emocional, yo pensé que un líder era un controlador de gastos. Yo pensé que un líder era un ordenador de inversión. Todo eso puede ser. Sin embargo, esas son nociones clásicas, básicas, fundamentales. Requerimos empezar a abrazar las nuevas nociones, y entre estas esta. Un líder generativo es un gestor de emociones. Y voy a ir cerrando esta parte para ir a la parte final de esta provocación y luego escuchar las preguntas. Un líder generativo promueve la sensación de seguridad psicológica en el equipo para que los equipos de trabajo puedan asumir sin temor posibilidades de ir a la acción. Muchas organizaciones no van a la acción porque no hay seguridad psicológica. Si no hay seguridad psicológica, no hay emprendimiento de acciones, no hay emprendimiento endógeno, no hay ganas de ir a la acción porque, pues, fácilmente si me equivoco, voy a ser avergonzado. Y por esta razón, nosotros decimos que un líder generativo es un cuidador de la matriz generativa, que es la matriz de la vulnerabilidad humana, que es la matriz de comprender que somos humanos y nos podemos equivocar, que creando es posible que erremos y nos equivoquemos, sin embargo, vamos incorporando ese aprendizaje. Y por esta razón, en el liderazgo generativo tenemos unos enemigos, como por ejemplo, el exceso de certezas que ya mencioné, y por ejemplo, el exceso de monotonía y repetición no consciente. Entonces, ok, Mario, ya entendemos un poco las provocaciones que daron origen al liderazgo generativo, las definiciones del liderazgo generativo, algunas características del liderazgo generativo, los dos grandes enemigos del liderazgo generativo. Y entonces, la pregunta que viene es, ¿y cómo nosotros podemos vivir el liderazgo generativo? ¿Cómo un gerente puede vivir liderazgo generativo? ¿Sí? Y aquí quiero decirles que las conversaciones son el gran epicentro. ¿Y qué es una conversación generativa? ¿Cómo gerencia un líder generativo? Conversando. Conversando vamos conversanando. Conversando vamos emocionando. Conversando vamos inspirando. Conversando vamos creando. Conversando vamos perdonando. Conversando vamos desenraizando las emociones enraizadas. Conversando co-creamos futuro. Conversando creamos nuevas marcas. Conversamos, atendemos a nuestros clientes. Conversando es que la organización se regenera, se recrea, se reinventa y se transforma. Y por esta razón, entonces, desde mi trabajo de tesis doctoral, propongo la emergencia de esta categoría denominada conversaciones generativas, entendiendo las conversaciones generativas como interacciones lingüísticas multisensoriales en el fluir entre la del cuerpo, la naturaleza extralingüística, la intuición, que faculta la posibilidad de reproducir la realidad, o mejor, crear la nueva realidad de quienes conversan. A Goethe un día le preguntaron acerca de la conversación, y en el libro La serpiente verde y el hermoso lirio, que habla que la conversación es el arte de las artes. ¿De dónde has llegado hasta aquí?, preguntó el rey de oro. De entre las grietas donde mora el oro, replicó la serpiente. ¿Qué es más glorioso que el oro? Y entonces podríamos decir, y entonces la serpiente dijo, la luz.
¿Y qué es más vivificante que la luz? La conversación. Las organizaciones que están muriendo hoy, que están estresadas hoy, que están en tensión hoy, que no encuentran salida hoy en tiempos de pandemia, son organizaciones que no se están permitiendo la conversación. El poseer da luz, el tener da luz. Sin embargo, esa luz no alumbra la incertidumbre, esa luz no alumbra el desasosiego de una sociedad. A veces se oscurece mucho más. Requerimos líderes que sean conscientes de su rol de abrir nuevas conversaciones. ¿Qué conversaciones aplazas en la organización? ¿Qué conversaciones te molestan en la organización? ¿Qué conversaciones no estás dando en la organización? ¿Con quiénes no has querido volver a conversar? Esto empieza a generar una mayor dinámica porque no hay nada más vivificante en una organización que la conversación. Y si el líder quiere ser un líder generativo, debe incluir la conversación como característica fundamental de su esquema. En el conversar está la conversa, los conversatorios, el conversador, lo conversacional, las conversaciones, la conversadera, la conversada, los conversaderos, ¿sí? El conversando y la conversabilidad como la utilidad de aquello que conversamos. Y cuando hablamos que el epicentro del liderazgo generativo es la conversación, debemos recordar el origen etimológico de esta maravillosa palabra. Conversar, ese gran prefijo conmigo, contigo, con el otro, con los otros, con la deidad, con el ecosistema, y versare, dar vueltas. Ahora nosotros planteamos que el líder generativo no da vueltas espiraladas, porque es muy peligroso quedarnos conversando de lo mismo. Mira lo que pasó hace 20 años, mira lo que nos pasó hace 15, mira lo que nos pasó el año pasado. Y entonces cuando el liderazgo es controlador, tiende a tener conversaciones repetitivas. Cuando el liderazgo es generativo, tiende a tener conversaciones espiraladas. El segundo proceso de aproximación a esta palabra, conversar, tiene que ver con el mismo prefijo con, yo, el otro, los otros, el mundo, la deidad, y ver como mirar, observar, reconocer. Y el sufijo sar, girándolo a ser. El líder generativo está buscando mirar a las personas de la organización, mirar para ser. Y hablo más allá de los ojos físicos, hablo de reconocer el lugar del otro, de dignificar la labor del otro, de comprender que el otro aporta desde su lugar a la construcción de ese colectivo que llamamos organización. ¿Cuántas organizaciones hoy en tiempos de pandemia no se han dado cuenta que apagar la cámara es tal vez dejarnos de mirarnos? No, yo estoy aquí. ¿Será que sí estás aquí? ¿Será que llegaste pero no estás presente? ¿Será que nos dejamos de mirar? ¿Será que nos dejamos de encontrar en las miradas? El liderazgo generativo también abraza esta noción de conversar con el mismo prefijo con las mismas características, y el versar como la posibilidad de narrar versiones, de narrar nuevas versiones de organización. ¿Qué nuevas versiones de organización podemos narrar en nuestra empresa? ¿Qué nuevas nociones de universidad podemos narrar juntos? ¿Qué formas de ser podemos habitar y deshabitar en la conversación? Y entonces es urgente que comprendamos que los seres humanos podemos versionarnos en el conversar. Y por esa razón, los procesos de psicoterapia se basan en la conversación. Los procesos de coaching ontológico se fundamentan en la conversación, porque nos versamos conversando. Y un líder generativo, si quiere versarse distinto en el mercado, debe conversar distinto de cómo viene conversando. Si una marca quiere ser líder, debe versarse en narrativas distintas. Y esto es fundamental, habitar y deshabitar formas de estar siendo. Esa noción de que quién eres tú es supremamente dañina, porque es que yo no soy una cosa única, inmutable, quieta, ¿sí? Paralizada en el tiempo, como tal vez en algún momento lo quiso dar a entender Parménides, ¿sí? No somos un producto terminado,
sino que somos siendo. Y el ser siendo es una noción de perfección humana en la inmensa humanidad que tiene que ver con insuficiencias, con precariedades, con errores, con faltas, con posibilidades de mejora. Sin embargo, el ser siendo es perfecto. Por eso yo le digo a los empresarios, es mejor que vayas siendo. Y en la medida que tú vas caminando, te vas refinando. Por eso es tan importante la utopía, como lo diría Eduardo Galeano, porque la utopía nos ayuda a caminar. Y somos lo que caminamos. Somos el camino. Somos el caminar mismo. Y por eso un nuevo ser, una nueva organización no es un entregable, no es una cartilla, no es un protocolo. Un nuevo ser tiene que ver con el vivir, el disfrutar, el proceso mismo de caminar la vida. Y entonces, hoy le digo a todos los empresarios, a todos los directivos, a los líderes, a los estudiantes, a los académicos, ser siendo es perfecto. Ser siendo es una noción que nos permite la mejora gradual con la conciencia plena de nuestra humanidad. Muchas organizaciones definen grandes mapas estratégicos que tardan horas y horas y días y meses. Y cuando van al mercado y ejecutan la estrategia falla. Y todos dicen, la estrategia nos quedó mal diseñada. Y yo les digo, no, la estrategia no les quedó mal diseñada. Llegaron en el tiempo incorrecto. Muchos despiertan cuando ya el competidor llegó. Muchos se dan cuenta que dejaron de innovar y el competidor innovó mejor y a mejor velocidad que ellos y siguen todavía resistidos a reconocer que el competidor nos mejoró. Entonces, es fundamental comprender que en el liderazgo generativo es un encargado de estar moviendo el agua de la organización, estar generando una tensión creativa, de estar preguntándonos hacia dónde estamos caminando hoy con nociones de movimiento permanente. Y por eso es que decimos que la palabra conversación es la principal acción que un líder debe generar, porque la acción de conversar se nutre del lenguajeo, emerge en el lenguajeo. Y por eso la organización que está en conversación está en movimiento, está en acción. Ese ion, esa partícula del átomo que siempre está en movimiento, y entonces es ese gerente agitador. Ah, Mario, entonces el gerente todo el tiempo debe estar como moviendo la gente. No. Resulta que debe ser un embajador para que cada persona se haga cargo de sí mismo, para que cada persona juegue su papel dentro del negocio, dentro del sistema. Y adicionalmente, yo quiero repetirles una frase que algunos me han escuchado y es, en el movimiento, en el estar siendo, en el ser siendo, se hace fundamental la pausa. La pausa como la reflexión en la acción, que hablamos en el aprendizaje significativo. La pausa como el respiro consciente. La pausa como la posibilidad de evaluar el devenir que traemos para tomar un rumbo distinto. Y por esta razón también decirles a todos, en el liderazgo generativo comprendemos que la pausa también es movimiento. Y cuando vamos a la conversación generativa, que es la conversación para diseñar futuros, quiero llegar a un punto que es un punto nuevo en este planteamiento. Voy a pasar esto rápidamente para llegar a este punto que tiene que ver con la propuesta de las matrices conversacionales. Y con esta propuesta voy a cerrar. Solo la voy a enunciar. El liderazgo generativo tiene que ver con la noción de crear futuros, la posibilidad de crear futuros, tiene que ver con la conversación, y la conversación tiene que ver con la co-creación, con la emergencia del otro, legítimo otro y distinto otro. Y entonces, conversar es un fenómeno multidimensional. Conversar es un fenómeno creativo, generativo. Y por esta razón, el líder generativo puede usar tres grandes grupos en esta matriz que están viendo en la imagen. Hay conversaciones accionativas, conversaciones significativas y conversaciones apreciativas. Esta matriz tiene estos tres grandes grupos conversacionales que un líder usa y debe usar consciente e intencionalmente en el devenir de la organización.
Al centro la co-creación, al centro la intuición, la conciencia expandida, el poder generador del lenguaje, la presencia plena, la pausa y el silencio, para que aparezcan las conversaciones. Y entre estas, en las conversaciones accionativas, voy a mencionar algunas de ellas: conversaciones acerca del vacío, conversaciones para diseñar futuro, conversaciones para colaborar, para identificar la acción óptima, conversación para coordinar acciones, conversación para reflexionar acerca de la acción y conversaciones para cerrar las brechas en la escucha de quienes conversan. En las conversaciones significativas podemos tener algunas conversaciones entre estas: conversaciones liberadoras, conversaciones de elaboración emocional, conversaciones para el aprendizaje de nuevas distinciones, conversaciones para resignificar juicios, conversaciones acerca de posibles conversaciones, conversaciones para la resistencia, para denunciar, enunciar y anunciar en el sistema, conversaciones vocacionales y de propósito de vida, conversaciones para cerrar y abrir relaciones. Entonces noten ustedes que cuando hablamos de un líder generativo es un experto conversador, es una persona que entiende que el epicentro de la conversación y que hay múltiples formas conversacionales en estas matrices. Y voy cerrando presentando estas conversaciones apreciativas. Las conversaciones apreciativas sobre el devenir, la cotidianidad, para abrazar mismicidad y otredad, para dar y recibir feedback o retroalimentación, para reconocer y amar, para el goce y disfrute, para estar y pertenecer, y conversaciones compasivas. No de pesar, sino conversaciones que ven lo obvio posible en el otro. Son las conversaciones compasivas, las conversaciones basadas en el cuidado consciente, profundo y detallado de la fragilidad propia y de quienes conversan. Y voy cerrando diciéndoles a todos, entonces, el líder generativo sabe que el epicentro del liderazgo es su capacidad de generar conversaciones apreciativas, significativas y accionativas como forma de puentes para transformar la forma de ser siendo de las personas, de su equipo de trabajo y de su organización. Este es el planteamiento. Cada uno de estos tipos conversacionales se puede profundizar. De hecho, es parte del trabajo doctoral que estoy escribiendo en este momento. Todo el desarrollo de la matriz conversacional con los 3 grandes grupos conversacionales para poder, digamos, desplegar de manera más profunda lo que implica el liderazgo generativo, el coestar generativo y las conversaciones generativas en sí mismas. Bueno, muy bien. Hasta ahí voy a hacer esta presentación. Bueno, muchísimas gracias, doctor Mario, por esta excelente intervención, por compartir todos estos conocimientos y esa experiencia que usted tan amplia tiene con todos nosotros. Voy a dar paso a ciertas intervenciones que nos solicitaron mediante el chat de la conferencia. Pues, Juliana Quintero Pineda nos dice que le parece excelente que los líderes provocadores en conciencia plena, que enseñan futuro, que se hacen cargo de sí mismos, que escuchan su corazón y transforman la realidad a través de la acción. Quiere resaltar pues como lo manifestado por el doctor Mario. Excelente esa nota, muy bien desarrollada. Por aquí tenemos una pregunta de Sandra García donde nos dice: buenas noches, excelente la definición de líder como procreador. ¿Cuál es la diferencia entre el liderazgo generativo y el liderazgo transformador? Ok. Podemos decir que el liderazgo generativo pone su énfasis en la conversación que está en los seres humanos. El liderazgo que se denomina transformacional, si bien pone el énfasis en el ser como en el liderazgo generativo, en el liderazgo transformacional hay varios dispositivos que se pueden usar o aplicar para lograr la transformación deseada. En el liderazgo generativo, el dispositivo central es la conversación. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia. Incluso algunos teóricos tienden a decir que lo que llamamos liderazgo generativo es una forma de liderazgo transformacional.
lo cual también considero que puede ser adecuado. Sin embargo, si se tratara de buscar una diferencia, tiene que ver con que en el liderazgo generativo, el epicentro de la conversación, y en el liderazgo transformacional, todos los dispositivos a que haya lugar para lograr lo que se desea. Muchas gracias, doctor. Por aquí Valentina Cardona Ramírez nos hace otra pregunta y es, ¿cómo alineamos esas diferentes perspectivas e intereses organizacionales? Hola, Juan, ¿me repites la pregunta, por favor? Claro que sí, doc. Valentina Cardona Ramírez nos indica de cómo alineamos esas diferentes perspectivas e intereses organizacionales. Correcto. Para generar alineación en una organización es importante la honestidad emocional de quienes conversan. Porque si cuando emerge la conversación hay intereses ocultos que no se reflejan, que no se ponen sobre la mesa, es muy difícil lograr la alineación de un interés colectivo. Peter Senge, en su libro La Quinta Disciplina, responde a tu pregunta diciendo es fundamental crear una visión compartida de la organización. Y yo te digo que lo que debemos lograr es co-crear una visión compartida de la organización donde de forma honesta, transparente y genuina pongamos los intereses diversos, los intereses de todos, para que en esa visión compartida esos intereses particulares se sientan representados. Porque de lo contrario va a haber una cantidad de intereses que van a desfocalizar la organización porque los distintos líderes van a jalar hacia su lado y van a hacer una organización deforme. Entonces, un poco es hacia allá, co-crear una visión compartida del presente y futuro de la organización. Muchas gracias, doctor Mario. Por aquí también Maribel Reynosa nos pregunta, ¿se pueden obtener resultados organizacionales con conversaciones ausentes de compromiso? ¿Y cómo generar ese compromiso en los trabajadores? Buenísimo. Las conversaciones ausentes de compromiso se llaman palabrería, se llaman cuentazos. Las conversaciones ausentes de compromiso son conversaciones muertas, porque la conversación debe llegar a un éxtasis, es decir, el orgasmo de la conversación es el compromiso. Y entonces, en las organizaciones donde se conversa mucho y no pasa nada, es porque no hay compromiso. El compromiso es un fenómeno netamente de carácter emocional, no racional. Y entonces, cuando la conversación es demasiado técnica, demasiado acerca de las cosas, de los objetos, no emociona a nadie. Por eso Max Neal dice, el desarrollo de las organizaciones es el desarrollo de las personas y no de los objetos. Y muchas organizaciones todo el tiempo se van hablando de la cosa, del objeto. Entonces no emerge la emoción. O no hay un estado de seguridad psicológica para permitir que la emoción emerja. Y si no hay emoción, no hay compromiso. La palabra compromiso es compromiso, es decir, yo me hago dueño de esta organización porque me nace ser dueño. Es un fenómeno de los más profundos del ser humano, la generación de compromiso. Y quiero decirte, el compromiso nace si hay emoción, el compromiso nace si hay seguridad psicológica, el compromiso nace si está la posibilidad de reconocernos como humanos en nuestras fragilidades. Si no, no, de resto es un show, es una obra de teatro, ¿sí? Ahora, para responder un poco más profundo esa pregunta, ¿cómo saber si en mi organización hay compromiso o no? No, hagamos una evaluación de compromiso. No, sencillo. Se sabe si hay compromiso, si hay acción. Las personas comprometidas van a la acción. Por eso los abuelos dicen por allá, amores son obras y no buenas intenciones. Algo así es la frase. Es decir, la acción, recuerden que en el proceso generativo, la acción es la mediadora entre los sueños y la realidad, y por eso una persona comprometida se refleja en las acciones que emprende para materializar los sueños en realidad.
Muchas gracias, doctor. Por aquí María Caterín Cardona Gil nos pregunta, ¿cómo podemos romper la inercia de las conversaciones rutinarias y abrir paso a las conversaciones generativas en las organizaciones? Gracias, Caterine. Un saludo muy especial. Hay que poner sobre la mesa los elefantes blancos. Hay que poner sobre la mesa los temas indecibles, las emociones enraizadas. Hay que poner sobre la mesa lo que todo el mundo quiere gritar, pero todos callan. Hay que poner sobre la mesa, ¿sí? Como tal vez hemos dicho en Intuitiva Escuela de Coaching, hay que poner sobre la mesa todas las conversaciones, incluso las indecibles, para liberar la angustia, romper el silencio y crear una nueva relación. Y como diría Schumpeter, el gran autor de la creatividad, si no está roto, rómpelo. Muchas veces la mejor forma es romper. Y para esto es fundamental que el líder tenga arrojo, un poquito de esa dosis de adrenalina para abrir la conversación que no se está abriendo, de coraje para poner esa conversación sobre la mesa. Ahora, también quiero dejar algo claro. No, de acuerdo a las culturas de las organizaciones, también hay otros esquemas, ¿sí? Que la organización se mire a sí misma en un espejo. Un espejo puede ser un diagnóstico. Un espejo puede ser un proceso de autorreflexión. Mirarse en el espejo normalmente nos muestra si queremos estar siendo la persona que se está mirando al espejo o no. Cuando una organización se vuelve muy rutinaria y solo se habla de lo mismo, normalmente no ha pasado al espejo, no se ha mirado al espejo. Y por eso es que toda esta pandemia que nos ha llevado a la virtualidad nos ha hecho tomar tanta conciencia de nosotros mismos, porque nos miramos en el espejo en la cámara todo el día y ese espejo nos empieza a mostrar arruguitas, ¿sí? Kilitos de más, y ese espejo nos empieza a refinar. La organización debe mirarse al espejo, a un espejo reflexivo que le permita ampliar la conciencia que tiene de sí misma, conversar con los consumidores, conversar con los clientes, conversar con los colaboradores que se han retirado, conversar con los proveedores, con los aliados. Es una gran forma de mirarse al espejo para tomar conciencia y abrir nuevas conversaciones. Muchas gracias, doctor. Por aquí Sergio Valencia Castañeda nos pregunta, ¿cómo se puede lograr en una empresa una conversación constructiva entre tantas personas que tienen una vida laboral y personal y que la mayoría de veces esa vida personal es compleja? Ok, hay una pregunta muy bella y es, ¿para qué estamos juntos? ¿Sí? Esa pregunta es trascendental en una organización donde hay tantas diversidades. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el sentido de esta colectividad? Y por eso esas definiciones clásicas de misión y visión también están pasando de moda. Todavía no del todo, todavía se hacen, sin embargo están medio obsoletas, porque la gran pregunta que nos debemos hacer es, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué nos hemos encontrado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos caminar juntos? ¿Sí? Y esas preguntas desencadenan en construcciones un poco más de propósito superior, de sentido de vida, de manifestaciones maestras del devenir organizacional, de consenso acerca de los próximos pasos que la organización debe dar. Entonces, creo que hay que cambiar las preguntas que nos hacemos. Cambiar las preguntas permitirá el encuentro de la diversidad, porque si seguimos preguntándonos lo mismo, nos vamos a seguir respondiendo los clásicos conceptos y seguramente no vamos a lograr esas transformaciones, esos cambios, esas aceptaciones deseadas. Muchas gracias, doctor Mario. Aquí para cerrar, María Caterín Cardona nos dice, ¿cómo desarrollamos esa seguridad psicológica? Okay. La seguridad psicológica es un fenómeno donde yo sé que voy a salir vivo de una conversación acerca de un tema indecible. Si esa seguridad no existe, es porque la organización tiene emociones
de miedo como emociones predominantes, emociones de desesperanza como emociones predominantes, estados anímicos mejor de desesperanza, de miedo raizal, y entonces allí no va a aflorar la seguridad psicológica. Cuando la cagaunada es castigada, cuando la provocación es a que todos seamos robots de la misma manera, no va a haber seguridad psicológica. Y entonces, si no hay seguridad psicológica, no emerge la nueva conversación. O sea, muchas organizaciones están totalmente aniquiladas porque el líder es un tirano, porque el líder es un arriero, porque el líder es un capataz, porque el líder es un controlador, porque el líder maneja la organización de formas inadecuadas. Y entonces no emerge la seguridad psicológica como esa posibilidad de ser yo, de ser tú, de ser distintos, de ser legítimos, de tener voz, de ser escuchados. Porque no se trata solo de tener voz, se trata de ser escuchados. No se trata solo de decir, se trata de lo que el otro escucha. Se trata de lo que yo escucho de mí cuando yo digo. Entonces, la seguridad psicológica es un fenómeno que emerge en la aceptación profunda que una organización está configurada, constituida por seres humanos y que los seres humanos somos humanos en nuestras equivocaciones, en nuestras fragilidades, en nuestros puntos de vista distintos, en nuestra diversidad. Lo más humano es aceptarnos diversos. Y cuando nos aceptamos y reconocemos diversos, emerge ese fenómeno de seguridad psicológica para que cada uno exprese desde su intimidad todo aquello que quiere plantear como conversaciones en el sistema organizacional. Doctor Mario, muchísimas gracias por la intervención. Pues no quisiera retirarme sin recalcar la importancia de todo lo aquí mencionado. Estamos entendiendo que esa perspectiva organizacional en la actualidad está cambiando. Se está teniendo muy en cuenta todo este aspecto del salario emocional tan importante que debe ser para los trabajadores, y entendiendo que estos efectivamente trabajadores, cuando ven que existe una retribución emocional y un reconocimiento de su trabajo dentro de la organización y los reconocen como sujetos de derechos, pues esa retribución a la misma organización se va a ver perfectamente compensada, entendiendo ese éxito individual con el éxito organizacional y entendiendo efectivamente ese aumento de productividad con el bienestar de las personas que pertenecen a esa organización. Entonces, digamos que es muy importante tener presente todos estos conceptos que usted nos expone en la noche de hoy. Agradecerle pues, por permitirnos este espacio para compartir con usted, agradecerle a los asistentes por acompañarnos, por hacer esas excelentes preguntas y hacer de pronto este encuentro un poco más dinámico. Quiero pues también recordarles e indicarles a todos los asistentes pues que el docente, el doctor Mario Covaleda, es docente de nuestras especializaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra alma mater, donde pues tenemos en cuenta también la especialización de Seguridad Social, la especialización en Derecho Constitucional y de los Derechos Humanos, la especialización en Gerencia de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la especialización en Gerencia del Talento Humano y la maestría en Gerencia del Talento Humano. Entonces, esperamos también contar con muchos de ustedes, de los participantes a este excelente webinar en un futuro, en estos posgrados que oferta en nuestra Universidad de Manizales. No siendo entonces otro el motivo, quiero pues darles las gracias y las buenas noches para todos. Muchas gracias. Feliz noche.